Qué bendición, queridos amigos, poder comenzar el estudio de la lección de escuela sabática en este cuarto trimestre. Realmente tenemos la seguridad que este video llegará a muchos hogares y queremos que por favor pueda ser de bendición. Para este trimestre estudiaremos la lección titulada La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Así que es momento, por favor, de que usted pueda tomar su lección, su Biblia, porque juntos vamos a iniciar con el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Y para esta primera lección, queridos amigos, tenemos a dos invitados de lujo, pastores de la Asociación Peruana Central, el pastor Juan Castillo y el pastor Manuel Dávila. Pastor Manuel, ¿cómo está? Contento de estar aquí y poder compartir juntos y aprender, ¿no?, sobre la Biblia y también compartir con la hermandad para que puedan estudiar esta semana. Pastor Juan, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Nos sentimos felices de estar aquí para poder compartir la palabra de Dios y juntos extraer lo que Dios desea que aprendamos en esta hora. Excelente. Bien. Amigos, es una alegría, ¿no?, llegar al cuarto trimestre del año. El año se está acabando muy rápido realmente. Y tenemos para este trimestre realmente un contenido maravilloso. El pastor Tim, el autor de la lección, creo que va a colocar en nuestra mente y en la mente también de la iglesia principios de vida eterna. De alguna forma, el título de repente puede parecer un poco largo: la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y engloba básicamente tres aspectos, ¿no? Vida eterna, muerte y esperanza futura. La vida eterna parece de alguna forma, en un mundo tan globalizado, tan virtual, parecería una ilusión óptica, ¿no? Una película de Marvel, un cómic. Sin embargo, creo que el autor durante todo este trimestre se va a encargar de que nosotros podamos entender que la vida eterna, la muerte y la esperanza futura son tres realidades que sucederán de forma literal. En realidad, pastor, vamos también a estudiar parte del gran conflicto y cómo Jesús nos conduce rumbo hacia la Canaán celestial. Es maravilloso saber de que estamos inmersos en este conflicto, pero gracias a Cristo tenemos la victoria en Él. Así es. En este trimestre también vamos a ver cimentada nuestras creencias, ¿no?, cimentada nuestra esperanza de que esta parte de la historia no es el final, ¿no? Hay algo mucho mejor que viene. Dios tiene algo mejor más allá en la eternidad para nosotros, pastor. Correcto, y creo que inclusive la pandemia de alguna forma como que ha acrecentado en algunos lugares esta esperanza, ¿no? Pero también tristemente en algunos lugares ha colocado una barrera y de alguna forma como que se ha polarizado la esperanza, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en el mundo, en Europa y en Norteamérica, donde la segunda venida de Cristo se le está tomando ya no como literal, sino como algo simbólico, ¿no? Y escuché inclusive algunas personas hace algunos años que me comentaron: pastor, me dijeron, la segunda venida de Cristo en realidad se da cuando tú te bautizas y cuando Él llega a tu corazón, Jesús viene por segunda vez. Entonces esa idea parece un poco interesante, pero es una idea fuerte inclusive aún dentro de nuestra iglesia, ¿no? Pastores, en esta oportunidad vamos a dividir nuestra lección en 3 puntos. La lección para esta semana titula Rebelión en un universo perfecto. ¿Podemos leer el versículo de memoria? Sí, amigo Manuel, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Interesante, ¿no? Gracias por la lectura. Hay un mito dentro de la mitología griega que tiene que ver con la famosa caja de Pandora, ¿verdad? De repente en algunos lugares, no sé si sus esposas o de repente alguien de la familia tiene ahí una cajita, ¿no? La famosa caja de Pandora, y cuando uno abre la caja sale esa música. Pero esta historia de la caja de Pandora tiene un background interesante. Se comenta, por ejemplo, que Pandora fue una mujer en la mitología griega, ¿verdad? En la mitología griega. Y esta dama, dice la mitología,
que tuvo el desagrado de abrir esa caja. Y en esa caja, como consecuencia, Están todos los males. estaban, dice, todos los pecados, ¿no? Todos los pecados habidos y por haber. Y ella abrió esa caja y todos esos pecados se virtieron dentro del mundo. Ahora, por más que esto parezca un mito, porque de hecho lo es, hay muchas personas que creen. Y hay muchas personas que no tienen clara la idea de cómo surgió el pecado en el mundo. Así que eso es lo que vamos a ver durante estos 3 puntos que vamos a enfatizar, ¿verdad, pastores? Vamos a comenzar con el punto número 1. El punto número 1 tiene que ver con la creación como una expresión máxima del amor de Dios. ¿Qué podríamos comentar sobre este punto de la creación como la expresión máxima del amor de Dios? El amor es la base de la creación de Dios. Dios creó a sus ángeles, creó a la humanidad, y parte de poder crearlo fue compartir el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La Biblia dice que la esencia de Dios es amor, y creemos de que Dios nos ama. Lo vemos, a pesar que estamos inmersos en el gran conflicto, de que gracias al amor de Dios, Él tuvo que venir a salvarnos. Él desea restaurarnos, Él desea darnos una nueva oportunidad. El amor es la base del universo. Correcto. Sí, también la creación de Dios nos enseña que Dios de alguna manera tenía la necesidad de poder expresar su amor. La creación nos muestra eso, que Dios tenía esa imperiosa necesidad, ¿no? Por eso nos creó, ¿no? Y cuando Él nos crea perfecto, ¿no? Para poder expresar ese maravilloso e inmensurable amor que nos tiene. Ahora, hay una pregunta que tal vez algunos amigos pueden estar haciéndose en este momento. El versículo de memoria habla sobre la caída de Lucifer, ¿verdad? Sí. Aquí está hablando Isaías, habla sobre Lucifer, le dice, lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra. El pecado ingresó en el cielo, comenzó en el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del pecado, la Biblia menciona, lo vamos a ver en el 3er punto, que Lucifer fue expulsado a la tierra. Hay una pregunta que surge por ahí. Cuando Lucifer fue expulsado a la tierra, ¿Dios ya había creado el mundo todavía? ¿Había creado el primer día, el segundo día, el tercer día o todavía? Y la segunda pregunta que surge es, si es que Lucifer cayó a este mundo, cuando el mundo aún estaba desordenado y vacío, ¿cómo podría ese Dios expresar su amor sabiendo que iba a existir el pecado? Esto es un misterio, pastor, que nosotros no podemos comprender. Saber de cómo un ser creado perfecto a imagen de Dios, la Biblia dice que Él se paseaba en medio de las piedras de fuego y tenía un cargo importante, era respetado por todos los ángeles. ¿Cómo un ser perfecto pudo desviarse, adoptar la envidia, el egoísmo en su corazón? Es algo que tal vez no lo podemos explicar, pero tiene que ver mucho también con lo que hemos estudiado esta semana, y más adelante nos vamos a introducir con el tema de la libertad que Dios nos ofrece. Podríamos decir de que Satanás utilizó esa libertad que Dios le dio para actuar en contra de su naturaleza y del carácter de Dios, ¿no? El carácter de Dios, que Dios es amor. Él también fue creado para amar. Claro, los teólogos le llaman eso el misterio de la iniquidad. Correcto. Así es. Exacto. Entonces, nosotros vemos lo que Dios hizo en su creación. Nosotros ya mencionamos, ¿no?, lo primero, para expresar su amor. Pero también su justicia también expresa ese amor, ¿no? La justicia no es que exprese menos que su misericordia, expresa mucho. Ahora, en tercer lugar, la lección también nos muestra que Dios no podría haber creado el pecado, no podría haber originado, porque se contradeciría con su carácter. Correcto. Ahora, ese misterio, el misterio de la iniquidad, en realidad no entra en nuestra mente, ¿verdad? De alguna manera, Satanás trata de justificar su rebelión, ¿no? Y bueno, si nosotros analizamos la historia, podemos notar que en la historia han habido rebeliones, y muchas de estas rebeliones se han dado por motivos justos, por la opresión de parte de reinos extranjeros que invadían sectores, ¿no?, donde oprimían a las personas. Pero, como dice el pastor, el ministerio de la iniquidad, no entendemos por qué sucedió, cómo Satanás se rebeló en medio de un escenario perfecto, ¿no? Un gobierno perfecto, ¿no? Él no tenía motivos para rebelarse. Excelente. Ahora, cuando nosotros hablamos en este primer punto sobre la creación como una expresión de amor,
¿Qué cosas puntuales, qué cosas certeras podríamos, hasta de forma objetiva tal vez, ¿no?, apuntar y decir, miren, esa cosa o ese objeto es la expresión del amor de Dios? Dios revela su amor a través de la creación. La hermana Elena de White en el libro El Camino a Cristo presenta de que Dios nos habla a través de la revelación general. Es la manera en donde nosotros podemos ver la perfección y el amor de Dios por nosotros. También. Excelente. La lección nos muestra que así como Dios creó las rosas, ¿no?, por este misterio de la iniquidad, la entrada del pecado, hoy podemos que en las rosas hay espinas, ¿no?, donde las personas a veces se muestran amables, también tienen su lado oscuro, ¿no? Y así, o sea, la creación perfecta de Dios fue de alguna manera oscurecida por la entrada del pecado, ¿no? Hay un texto que se encuentra en 1 de Juan 4:8, dice lo siguiente, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El versículo 16 complementa esto, ¿no? Y dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Se repite más de 4 veces en estos versículos la palabra amor, amor, amor. De forma interesante, la palabra que se usa allí es el amor ágape, ¿no? ¿Qué podríamos hablar de este tipo de amor? Es el amor que viene del cielo, ¿no? Un amor que trasciende fronteras, el amor incondicional. Es un amor que nosotros no podemos expresar, ¿no? En la Biblia hay 4 términos, bueno, en el griego realmente hay 4 términos para amor, ¿no? Pero en la Biblia solo aparecen 3, ¿no? Storge para lo que es amor familiar, el philos para el amor, ¿no?, amical, y el ágape, que es el amor que solo viene del cielo, ¿no?, que es el amor ese amor incondicional que alcanza a las personas. Y yo creo que el autor también, que destaca en su epístola el amor en 1 de Juan, sabe de lo que está hablando, porque pasó de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Entonces, aquel que une su corazón con Dios experimenta lo original, el amor sin error, el amor sin envidia, el amor que todo lo puede y que todo lo soporta. Correcto, y ese es un punto interesante. ¿Por qué, no? Porque si bien es cierto lo que se habló de los tipos de amor, la palabra que por lo menos los escritores del Nuevo Testamento utilizan en relación al amor de Dios es el amor ágape, ¿verdad? No es el amor filo, no es el amor eros, no es el amor estorge, es el amor ágape, ¿no? Y el amor ágape en realidad es la excelencia del amor. Es, diríamos, lo top del amor, ¿no? Es el amor. Recuerdo a un profesor de griego en la facultad que nos decía, ¿no? Me gusta esa definición, de hecho decía, ¿no? El amor ágape es el amor que nos lleva incluso a amar a nuestros enemigos, ¿no? Sí. Entonces, eso posiblemente no entre en el raciocinio humano, ¿no? Porque, claro, ponemos condiciones para amar. Claro, o sea, ahora lo podríamos decir nosotros, por decir ahora, ¿no? Claro, ama a tus enemigos, sí, se escucha bonito. Pero ¿cómo decirle, por ejemplo, a un padre que tiene frente a él al abusador de su hija? A una madre que en el juicio tiene al frente al que atropelló a su hijo adolescente por estar ebrio. ¿Cómo decirle a esa persona, ¿sabes qué? Ámalo con ese amor incondicional, con ese amor que Dios puede dar. ¿Cómo llegar a esa persona? Es una pregunta que es posiblemente difícil de comprender. Puede haber, de hecho, respuestas variadas, ¿no? Pero ese es el desafío que nosotros tenemos, ¿no? El amor. Y parte, pastor, de los dichos extremos de Jesús, ¿no? De que debemos de amar a nuestros enemigos, debemos dar la otra mejilla, no maldecir a los que nos maldicen, ¿no? Y bendecirlos. Entonces, yo creo que ese amor nace cuando nosotros vamos al principio del amor, que es Dios, la persona vida, Jesús, ¿no? Aquel que vino a restaurar el verdadero amor en la vida de cada uno de nosotros. Correcto. La Legión menciona en este punto también que Dios expresa su amor a través de la creación. Ese es un punto fundamental. Ahora, esta idea dentro del mundo evangélico carismático ha creado una desintonía, podríamos decir así, dentro de la concepción de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque se considera a Dios como un Dios que un grupo de personas lo ve así, ¿no? Como un Dios que es solamente amor, ¿no? Es un Dios fresh, es un Dios light, es un Dios que te perdona todo. Y en teoría eso está bien, ¿no? Pero también la lección presenta en este primer punto que el otro aspecto del amor, de la expresión del amor de Dios
son sus juicios. Y aquí quisiera que hablemos también de este aspecto, ¿no? Porque cuando hablamos de juicio, por lo general nos polarizamos, colocamos una barrera. O sea, ¿a quién objetivamente los tres nos gustaría estar ahora en un juicio? Complicado, ¿no? Un desgaste físico, mental, psicológico. Pero ¿qué podríamos decir, amigos, de la expresión del amor de Dios a través de sus juicios? Bueno, en la Biblia nosotros vamos a ver dónde Dios de alguna forma hace aparecer juicios o jueces, es para libertad, que ese es el otro punto que vamos a ver más adelante. O sea, la justicia de Dios, aunque a muchos no les guste hablar de eso o piensen que ahí Dios cambia como que de cara, no es verdad, ¿no? Esa justicia también es, creo que una de las expresiones muy grandes de su amor, porque el fin de quien está lejos de Dios es prácticamente la inexistencia, ¿no? Correcto. Otro de los puntos también es que Dios es amor, pero la Biblia también dice que Él es fuego consumidor. Y la palabra de Dios también presenta de que toda obra será traída a juicio. Entonces, nuestras obras están conectadas con la libertad que Dios nos da. Estamos hablando del amor, pero yo creo que también hay un ingrediente inherente que es la libertad que Dios nos da. Y Dios nos creó con libertad. Nuestras acciones nos llevan a ser juzgados para vida eterna o nos llevan a ser juzgados para muerte eterna. Entonces, el juicio de Dios no es el problema, sino las decisiones que nosotros tomamos en base al amor que Dios tiene por nosotros. Recordemos de que Él desea que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y como estudiamos en la lección de escuela sabática de esta semana, no hemos sido predestinados para ser condenados, sino hemos sido predestinados para salvación. El propósito de Dios es que todos nosotros estemos listos para ese juicio, pastor. Correcto. Ahora, hay un punto importante que mencionaste, pastor, es el tema de la libertad que Dios nos da. Y este concepto de la libertad, que tiene que ver también con la expresión del amor de Dios, vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver con que la libertad no significa vivir sin normas o vivir sin ley. La libertad que Dios nos coloca es una libertad, pero basada en normas y leyes. Sí. Y eso es lo que las personas en algún momento tal vez no entienden. Dicen, bueno, Dios me coloca los mandamientos, no harás esto, estoy encarcelado. No es una cárcel, es la libertad que Dios te da, ¿no? Porque tenemos que entender que la voluntad de Dios con el ser humano es siempre buena. De hecho, hay una cita que dice aquí lo siguiente: el amor de Dios, dice, ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. O sea, hay una mixtura entre justicia y misericordia expresadas en el amor. La justicia es el fundamento de su trono y su fruto es el amor. Entonces, no hay incompatibilidad entre la justicia y entre el amor. Estos dos elementos, el amor y la justicia, son elementos intrínsecos, ¿no? Que no se pueden separar. Una moneda, cáliz, no se pueden separar. Correcto, no puedes tener una moneda de dos caras o una moneda con dos sellos, no sirve. O sea, ambas son distintas, tienen propósitos distintos, pero se complementan. Entonces vamos a pasar al segundo punto de la lección. ¿Qué les parece? El segundo punto tiene que ver con un tema de alguna forma que ha sido discutido a lo largo de las edades y seguirá siendo punto de discusión, ¿no? Tesis sobre estos fundamentos: el libre albedrío. La libertad que Dios nos da. ¿Realmente es libertad? Si está basado con tantas normas y con tantas leyes, ¿en qué se trata la idea o de qué trata la idea del libre albedrío? El punto, yo creo que es nuestra mente occidental, nuestras presuposiciones que tenemos. O sea, nosotros tenemos una herencia griega o greco-romana de ver el mundo. Nuestra cosmovisión está basada en eso. Entonces, para los griegos, libertad pues, es algo donde no hay condiciones de que tú puedas hacer las cosas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que sí tenemos libertad, pero es una libertad basada en las elecciones que nosotros tomamos. Nadie nos impide elegir. Nosotros somos libres en elegir. Porque si nosotros tomamos la cosmovisión griega, entonces vamos a tener un problema, ¿no? Porque aunque no querramos, estamos sometidos a leyes físicas, ¿no? Nosotros no podemos ir en contra de la ley de la gravedad, por ejemplo. Entonces, una libertad 100% como la plantean los griegos no existe. Pero una libertad donde uno sí es libre de elegir, como la plantea la Biblia, es lo correcto. El concepto de libertad muchas veces también está condicionado a la cultura, como está mencionado el pastor Dávila. Hoy en día, ¿no?
cuando hablamos de libertad, esto podría estar relacionado con el tema de que yo puedo consumir drogas, yo puedo tener una vida sin control, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo deseo, ¿no? En un contexto en donde está de moda, ¿no? Tatuarse, hacerse operaciones, ¿no? Pero ¿qué es libertad desde el desde el contexto bíblico, ¿no? Jesús dijo, 2 caminos he puesto delante de ti, escoge pues la vida o la muerte. Y esa libertad está condicionada a los mandamientos de Dios, a las reglas de Dios, a la justicia de Dios y al amor que Él siente por nosotros, pastor. Correcto. En otras palabras, la libertad o el libre albedrío no tiene nada que ver con la anarquía. Así es. Donde yo coloco mis propias leyes. Entonces, como yo tengo libre albedrío, yo coloco mis propias leyes. Yo coloco mi propio día de adoración, yo coloco mi propio estilo de vida, yo coloco mi camino de vivir. No tiene nada que ver con anarquía. El libre albedrío tiene que ver con el señorío de Cristo, con estar bajo el señorío de Cristo. Y aquí hay un punto que es cardinal, que es fundamental, y tiene que ver con que no hay libre albedrío, no hay libertad que esté contraria a la palabra de Dios. O sea, no existe. Ahora, ¿cómo cambiar esa cosmovisión en un mundo globalizado, combustionado, donde los grupos anárquicos, no sé si sería el término, crece cada día más? Donde ahora todo es relativo, donde ya no importa el día, no importa la hora, no hay absolutos, donde el género ya está siendo tocado, donde hoy día ya inclusive alguien nos puede decir, no, pero puede ser muy extremistas, donde hasta la ropa inclusive, ¿no? O sea, puedes colocar una ropa de cualquier color y ahora se vende ropa unisex, ¿no? Entonces, ya todo es relativo, ya la verdad ya no es objetiva, la verdad es absoluta, ¿no? Al final, cada uno crea su propia verdad. El problema del relativismo es que incluso la misma teoría de la relatividad es relativa, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que remontarnos un poco a la historia de dónde nace o dónde surge, ¿no? Que es en el periodo del modernismo, ¿no? En el apogeo de la Revolución Francesa. Ahí es donde ya se pone al hombre al centro y se deja la palabra de Dios, porque supuestamente fue la Biblia la que nos trajo la época oscura, la que nos limitaba, la que nos quitaba libertad, y cuando fue todo lo contrario, ¿no? En ese tiempo no había cómo nosotros tener acceso a la Biblia. Yo creo que fue el mal uso que se dieron de los que tenían el poder los que llevó a esa época, ¿no? Entonces ahí es donde nace el modernismo, ¿no? Poder decir que el hombre es el que va a decidir su propia verdad, ¿no? Solamente porque tienen un mal antecedente de que fueron perseguidos, de que no se dejó que la ciencia se desarrolle. Cuando vamos a la Biblia encontramos que realmente eso fue diferente, ¿no? Ahora, interesante porque el modernismo trajo en realidad más maldición que bendición al cristianismo. Porque el modernismo comenzó a relativizar la Biblia, comenzó a tratar de verificar si lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y lo que no puede ser verificado, bajo los lentes del modernismo, tiene que ser rechazado. Entonces, ¿quién de los que está aquí pues, podría comprobar objetivamente la resurrección de un hombre el tercer día? ¿O quién podría comprobar la curación de un paralítico de 38 años, ¿no? Juan 5. O de Marcos 5, de la mujer que tuvo 12 años flujo de sangre. Entonces, simplemente como esto no se puede comprobar, lo rechazo. Pero interesante, ¿no? Porque el libre albedrío no está centrado en el hombre, a pesar de que es el hombre quien ejerce. No es antropocentrista. Está centrada en Dios, ¿no? Es teocéntrica. Entonces, Primera de Juan, por ejemplo, 4, versículo 9 dice, hablando de esta libertad, que en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste, dice el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no nos equivoquemos, dice Juan, coloca un stock, ¿no? No piensen, dice que el amor tiene que ver con lo que ustedes hacen por Dios, sino dice en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Jesús vino a libertarnos de la cautividad. Él desea romper las cadenas de Satanás con la finalidad de que nosotros podamos tener una vida abundante, ¿no? Ser libertados
de lo que nos ofrece la sociedad, el mundo, ser libertados incluso de las ideas y conceptos modernistas, ¿no? Que muchas veces nos alejan de la persona vida. Yo creo que deberíamos de pedir sabiduría al Señor para que nosotros podamos aprovechar bien nuestra libertad y a través de esa libertad poder experimentar el amor de Dios, las promesas de Él, las cuales están en su palabra. Ahora, hay un detalle que no es menor, ya que estamos hablando de este segundo punto que tiene que ver con el libre albedrío. Si Dios otorgó el libre albedrío, la capacidad, el raciocinio de pensar, de hecho esto me lleva a un punto, ¿no? Todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque las queremos hacer. Oh, mira, lo hice sin querer, ¿no? No pensé al hacerlo, lo hice sin darme cuenta. O sea, nuestro cerebro lo procesó, hizo todo el proceso y finalmente se convirtió en una acción. Hablando de ese proceso, ¿no hubiera sido tal vez es una pregunta que también la gente se hace, los hermanos se hacen, ¿no hubiera sido más fácil para Dios exterminar a Lucifer? Eso es un concepto que es un concepto humano, ¿no? O sea, la solución nos hubiésemos evitado un sinnúmero de problemas, ¿verdad, pastor? Ahora, solo quiero hacer un paréntesis porque me acabo de acordar de algo. Cuando decimos que hubiera sido fácil para Dios eliminar a Lucifer, era fácil. Surge una hipótesis. Dice, no, bueno, lo que pasa es que si Dios eliminaba a Lucifer, voy aquí a fantasear un poco, si eliminaba a Lucifer, los ángeles hubieran dicho, no, oye, pero qué Dios tirano, ¿no? No permite el otro elemento. Pero para Dios también hubiera sido muy fácil eliminar a Lucifer y con hacer así, hacer que todos los ángeles olviden completamente, claro, o se olviden de Lucifer, hacer un reset. ¿Pero por qué Dios no lo hizo? Eso mostraría la imagen de un Dios arbitrario. Recordemos que Satanás puso en tela de juicio el gobierno de Dios y Jesús viene para vindicar el carácter de Dios, ¿no? La Biblia dice que cuando nosotros estemos los 1000 años en el cielo, los libros van a ser abiertos y vamos a comprobar por qué Satanás y sus ángeles se perdieron y por qué las personas que no se dejaron salvar a pesar de las influencias cristianas que tuvieron en su medio, nosotros vamos a poder notar eso. Entonces ahí el carácter de Dios va a ser vindicado. O sea, Dios no puede intervenir. Dios nos creó con libertad. Dios desea que nosotros podamos ser arquitectos de nuestras acciones, responsables de nuestras acciones. Y si Dios hubiese hecho eso, hubiese quedado como un Dios arbitrario, a pesar que Satanás ya había colocado a Dios en un escenario de conflicto al poner en tela de juicio el amor del cual estamos hablando, ¿no? En esta lección de escuela sabática. Y eso tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Porque Dios no hubiera sido justo consigo mismo al eliminar a Lucifer y borrar de la mente de los ángeles esa idea, ¿no? O sea... Claro, hay otra pregunta que surge, ¿no? Juntamente con la que estamos aquí desarrollando. Si Él lo eliminaba, también hay otra pregunta, ¿no? Dios es omnisapiente, ¿no? Él puede ver el fin desde el principio. El conocimiento previo de las cosas. Él sabía que esto podía pasar, era una alternativa, ¿no? Era una opción dentro del desarrollo de la historia, ¿no? ¿Por qué mejor no lo creó, ¿no? O sea, es otra pregunta. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos muestra que el Señor quería que se pueda desarrollar el pecado para que todos se puedan dar cuenta cuáles son las consecuencias, ¿no? Ahora, Dios tiene que expresar su amor. Si Dios hubiera querido, pues, que todos obedezcan sin más, sin libertad, pues hubiera creado autómatas, ¿no? Claro. Y no lo hizo así, ¿no? Creó personas que puedan, en su libertad, elegir amarlo, ¿no? Parte de esa expresión de amor, pastor, tiene que ver también con el plan de contingencia que Dios proveyó para nosotros. Dios creó el amor, creó la perfección, no creó el mal, pero Dios sabía que esto podía acontecer. Entonces, a un alto costo, el Señor proveyó de su Hijo como un plan de contingencia para que todos nosotros podamos ser restaurados a nuestra imagen original. Hay un detalle a tomar en cuenta ahí, ¿no? Sobre el plan, ¿no? No fue que todo se echó a perder y recién se pusieron a hacer un plan, ¿no? Ya había un plan hecho. Ya había un plan, ¿no? Ahora, cuando las cosas no salieron bien para el hombre, es donde empieza a ejecutarse un plan que ya había. Correcto. De hecho, ese plan se menciona que fue creado, se lo planificó, valga la redundancia, desde siglos, claro, desde la eternidad. Zacarías nos dice que hubo concilio de paz. O sea, desde la eternidad ese plan
estaba perfectamente diseñado. Pero si es que por algún motivo, ¿no?, entraba el pecado, Dios no pondría un ángel. No. Dios sería Él mismo tendría que venir. el mayor garante. Ahora, Ezequiel 28, 14, hablando de Lucifer, dice, o 15, 28, 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, dice, te llenaste de iniquidad, pecaste. Por eso yo te eché, dice, del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Este punto de alguna forma también nos muestra que el Señor tiene libertad para poder acabar y exterminar al pecado. Ahora, de alguna forma lo que el pastor Manuel menciona es algo increíble, ¿no? Porque Dios quería mostrar al universo, a la parte cósmica, de cuáles eran las consecuencias del pecado. El hecho de no crear robots, de no crear autómatas, eso nos da una esperanza porque hay una cita, no recuerdo ahora exactamente dónde es, de repente alguien que ve este video la puede colocar allí. Elena de White habla de la experiencia que tendrán los redimidos en el cielo. Y alguna vez escuché decir por ahí, ¿no?, que cuando en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, la persona redimida se olvidará de todo lo malo aquí en la tierra. Por eso Apocalipsis dice, jugará Dios toda lágrima. Y Elena de White dice que no. La sierva de Dios menciona que en el cielo, dice, los redimidos estudiarán los libros, tomando aquí la idea, y mirarán que las personas fueron justas realmente alcanzaron la salvación. Las personas que se perdieron fueron por su propio libre albedrío. Y en ese momento dice que ellos exclamarán, ¿no? ¿Cuán, dice, barato? No recuerdo la expresión. ¿Cuán poco nos costó? Cuán poco nos costó el cielo. Es decir, los redimidos, usando esa libertad, recordarán todo lo que vivieron en la tierra. O sea, seremos conscientes de lo maravilloso. Valió la pena ese esfuerzo por la eternidad que Dios nos ofrece, ¿no? Y eso también nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo Satanás pudo sacrificar también esa eternidad, esa posición de un ángel exaltado, ¿no?, por algo terrenal, ¿no?, producto de una cosa del momento, ¿no?, porque él lo único que quería era adoración, ¿no? Usted estaba leyendo, pastor, en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, donde se habla que él era perfecto en todos sus caminos, ¿no? Sabemos por el versículo 14 que a él se le asignó un cargo de responsabilidad, y en los versículos 15 al 16 se menciona que después de eso apareció la maldad, ¿no? Y esto lo llevó, ¿no?, a que él pueda envanecerse su corazón, ¿no?, por causa de su hermosura, ¿no? Satanás sacrificó mucho solamente por sentirse exaltado, buscar un bien personal, ¿no? La falta de agradecimiento lo llevó a tomar el camino de la perdición, ¿no? La Biblia dice que debemos de agradecer a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, a Satanás se le olvidó agradecer a Dios por todo lo que él había dispuesto para él, ¿no? Según lo que estamos leyendo. Para poder graficar un poco el cargo que tenía, ¿no?, él, para que nuestros hermanos lo puedan entender, él era un querubín, ¿no? Lo que hoy es Gabriel, ¿no? Gabriel sigue estando en ese cargo. Él tomó el cargo, ¿no?, de Lucifer. Entonces, si nosotros vemos, Gabriel ha estado en momentos muy importantes de la historia de la historia del mundo, ¿sí? ¿no? Así es. Pues algo así era su cargo, ¿no? Pero él quiso ir más allá, ¿no? Ser como Dios. Y ahí es donde viene el misterio de la iniquidad, ¿no? Hubo una aprensión en su corazón, ¿no? Sintió la necesidad de que él podía estar en el lugar de Miguel, ¿no?, que vamos a ver ahora quién es Miguel también. Con este comentario abrimos el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la incredulidad, producto del orgullo. Yo recuerdo que en una ocasión había una hermana de iglesia que era muy, pero muy misionera. Y esta hermana, uno la miraba y decía, oye, esa hermana ya tiene el cielo fijo ya. O sea diezma, ofrenda, consagra. O sea, ya tiene arriba su espacio ya, ¿no? Yo recuerdo que volví después de un año a esa iglesia, o después de unos años a esa iglesia, y pregunté, ¿dónde está la hermana? Porque cuando uno vuelve a una iglesia que marcó su vida, uno pregunta, ¿no?, ¿cómo está aquí fulano? Y recuerdo que pregunté por la hermana, ¿cómo está fulanita? Y una joven de ahí me dijo, Daniel, me dijo, esa hermana, me dijo, ahora me dijo, sigue siendo misionera, me dijo.
pero en el movimiento misionero mundial. Se cambió de iglesia. Entonces, ¿cómo una hermana fiel, consagrada, ganadora de almas, pudo desechar la verdad y abandonar su fe? El tercer punto tiene que ver con la incredulidad, pero producto de un elemento, del orgullo. ¿Qué podríamos hablar, amigos, de este tercer elemento? Comenzando con Apocalipsis capítulo 12. Vamos a comenzar hablando de este tercer punto, con lo que ocurrió en el cielo. A ver, Pastor Juan, ¿puede ayudarnos con el versículo 7? Apocalipsis. Capítulo 12, Sí, Apocalipsis, versículo 7. capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pastor. Excelente. Versículo 8, Pastor. La palabra de Dios nos dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que sucedió en el cielo no podemos explicarlo. Podemos tener retratos pálidos, pincelazos de lo que sucedió realmente en el cielo. La palabra que se usa aquí en Apocalipsis 12, que se traduce como batalla, tiene que ver con guerra, con una confrontación, no solamente de ideas, sino de algo más, que sigue siendo un misterio, ¿no? Sin embargo, lo que trajo a colación fue que la rebelión en el cielo ya no tenía más lugar. O sea, Dios llegó a un momento, de hecho la lección afirma en algunas citas, de que Dios, después de que Lucifer cayó en error, él trató de convencerlo. O sea, la misericordia de Dios se expresaba tan grandemente de que Dios estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. ¿Cómo lo iba a restaurar? Eso sí no sabemos, pero Dios estaba dispuesto a darles una oportunidad. Yo me puse, pastor, a revisar algunas citas que cuentan el inicio del gran conflicto, y es interesante. O sea, Satanás pide perdón, pero pide que pueda ser regresado a su cargo, a su posición. Y Dios, al no premiarlo porque él había hecho algo malo, y recordemos de lo que él hizo, tuvo que ver también con reclutar a ángeles para que lo adoren, ¿no? Él quería ser como Dios. El propósito de reclutar ángeles fue que los ángeles lo adoren a él, porque parte de ser como Dios es que él recibe adoración. Y en este escenario, Satanás toma, ¿no?, un camino descendente, ¿no?, rumbo a su caída. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de Satanás? Satanás, él se rebela contra Dios, toma un camino equivocado, pero a la vez decide ser como Dios. Entonces, aquí nosotros nos ponemos a pensar en las acciones de él, ¿no?, que lo llevaron a la destrucción. La frase seré semejante al Altísimo, ¿no? Y de hecho el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? ¿No? ¿Quién como Dios? O sea, no hay nadie como Dios. Ni Satanás mismo, ni lo habrá. por más que sea hermoso. Pero en su orgullo, él quiso parecerse, seré semejante, quería ser lo más parecido. Seré semejante al Altísimo. ¿Cuán difícil y cuán, no sé, peligroso puede resultar el orgullo? Los seres humanos nos comunicamos. La comunicación es el puente que une a las civilizaciones, conecta a las empresas para poder prosperar. Pero uno de los grandes enemigos de la comunicación es el orgullo o pedir perdón. Y es parte de nuestra naturaleza humana no pedir perdón. La Biblia dice que Dios nos perdonó y que Él reconcilió consigo mismo al mundo a través de su Hijo, y nos ha encargado también el ministerio de la reconciliación. Entonces, el orgullo destruye las sociedades, destruye la iglesia, destruye a las personas, ¿no? Y lo vemos en la persona de Satanás, ¿no?, el creador del orgullo. Yo quería ilustrar, ¿no?, lo que pasó, lo que dice el texto, ¿no?, de Apocalipsis 12. Se ve que hay un espacio, ¿no?, donde ellos tienen esa lucha, ¿no? Obviamente fue una lucha más de cuestiones de argumentos, ideas, de intercambio de ideas. Una guerra ideológica. Exacto. Pero recordemos, él era un querubín, ¿no? Y Miguel, que era un arcángel, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así la máxima revelación
que tiene el hombre de Dios, ¿cuál es? Jesucristo, ¿no? Y para los ángeles la máxima revelación era Miguel. Era como que Jesús se hizo hombre y Dios, o sea, Dios Hijo, se hizo Miguel, ¿no? Para los ángeles. De alguna manera se revelaba así para ellos, en otras palabras. Y él tuvo aprehensión de ese Miguel, porque él tenía unas facultades, por decirlo así, y privilegios que él quería poseer. Porque Miguel sí participaba de los concilios que tenía la deidad, ¿no? Y eso es lo que él tenía aprehensión, porque él sí va, ¿Y por qué porque yo no él voy? sí participa, y porque yo no, si yo soy el querubín, ¿no? Ahora, hablando del orgullo, ¿no? Yo me gusta hablar mucho sobre lo que es el pecado en sí, ¿no? Lo que hizo también Lucifer, ¿no? Independencia, ¿no? Para mí se resume en eso, independencia, ¿no? Si nosotros vivimos independientes de Dios, estamos prácticamente haciendo lo que hizo el enemigo. Él no quería ser interdependiente, Exacto. quería ser independiente. Él quería tener éxito, que no es malo, de hecho. Quería tener realización, que no es mala, pero alejada de Dios. Ahora hay una frase o una cita que se me vino a la mente. Primeros Escritos, página 145. Elena de White menciona allí que cuando el Padre y el Espíritu Santo consultaron a Jesús para la creación de Adán, Lucifer sintió celos y envidia. Y cuando no se le consultó a él, fue, dice, uno de los puntos de quiebre que crearon, diríamos así, División. el primer movimiento disidente de la historia Universal. en el cielo, con Lucifer. Y ese principio de disidencia se extiende, ¿no?, por todos los lados. Y es interesante porque el principio de disidencia es hasta bíblico, ¿no? El principio de disidencia es independiente. En segundo lugar, el principio de independencia o de disidencia es orgulloso, porque no reconoce ninguna autoridad, ¿no? No reconoce líderes, no reconoce pastores. Y el tercer punto es que el principio de disidencia piensa que siempre está en la razón. Y fueron básicamente los tres argumentos que Lucifer utilizó para sembrar esa semilla y se arrastró a la tercera cuarta parte de los ángeles, ¿no? Como consecuencia de ello, nosotros tenemos hoy en día un mundo lleno de pecado. Amigos, finalmente, ¿qué lección podríamos, Pastor Manuel, aplicar de lo que hemos estudiado de estos tres puntos? ¿Qué lección podríamos aplicar? Y Pastor Juan, ¿qué cosa podríamos crear para que el tema de la lección de esta semana, que tiene que ver con la rebelión en el universo, no sea una realidad en mi iglesia? Yo de alguna forma puedo decir, oh, sí, qué malo que fue el enemigo, se rebeló ante Dios, pero de repente en cosas sencillas yo puedo estar rebelándome en contra de Dios. Puedo estar criticando ciertas cosas de la iglesia, ciertas cosas de los líderes. Lucifer no fue y le dijo, mire, ¿sabe qué, Jesús? Yo no estoy de acuerdo contigo en este punto. No, él comenzó primero a hablar a los demás y Jesús se enteró a través de los ángeles. ¿Qué podríamos aplicar? Bien, queridos pastores, yo recuerdo la historia de un amigo, ¿no? Amigo que hoy ya no está entre nosotros porque decidió abrigar ideas de independencia de Dios, ¿no? Él empezó a leer un libro que se llama Cartas a Dios, que es de un autor ateo, y recuerdo que más o menos cuando estábamos siendo misioneros en un plantío de iglesias en Estados Unidos, ya era casi cerca de la Navidad, ¿no? En invierno caía la nieve, yo vi una publicación de él, ¿no? Decía, la máxima expresión de libertad de un ser humano es el suicidio. Wow. Casi cerca de Navidad, su madre fue a verlo, como todos los días, para que él vaya a la universidad. Él dejó de estudiar teología, se fue a estudiar psicología en una universidad del sur del país. Lo encontró más o menos en esta posición, ¿no? Con una carta entre sus manos, donde le decía las razones por las cuales había tomado esa decisión. Para él, esa era la máxima expresión de libertad. Y creo que, queridos amigos, ¿no? Queridos hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que no necesitamos de Dios. Y realmente, para mí, la mayor y grande verdad que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 es la siguiente, ¿no? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, la máxima expresión de libertad de un ser humano no es el suicidio. La mayor
expresión de libertad es una paradoja, ¿no? La mayor expresión de libertad es vivir bajo el dominio del dulce yugo del Espíritu Santo. Amén. Pastor Juan, ¿qué podríamos crear para hacer que la rebelión no sea una realidad en nuestra vida? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, pastores, es ser conscientes. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Tenemos conceptos también como que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el contexto de Apocalipsis 12, versículo 12, para cerrar este punto de Apocalipsis 12, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, dice, a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás es un enemigo derrotado. Él fue derrotado por Jesús en la cruz. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Debemos de ser conscientes de que solos no podremos vencer a Satanás, pero si ponemos nuestra vida cada día en las manos de Dios, Él nos fortalecerá con su amor, nos guiará a través de su Santo Espíritu para tomar buenas decisiones aprovechando nuestra libertad, y estaremos listos para el pronto regreso de Jesús, porque Jesús pelea las batallas por nosotros. Seamos conscientes que estamos inmersos en un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina, esperando. La venida de Jesús, está a la vuelta de la esquina, y nosotros nos preparamos para ese momento. Que Dios nos pueda ayudar para que podamos vencer. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan. Pastor Manuel, ha sido un placer realmente poder desarrollar. El tiempo siempre quedará corto Hay mucho que conversar, cuando ¿no? uno estudia la Biblia, ¿verdad? Y esa es la riqueza que solamente la palabra de Dios tiene. Queridos amigos, no se olviden, la rebelión y la apostasía en este mundo surgió con un personaje que se dejó dominar por el orgullo, que dejó que sus impulsos crecieran cada vez más e hizo lo que ningún ser humano debería hacer: querer parecerse a Dios, no en forma, sino en posición. Él quiso ser igual a Dios en posición, quiso gobernar como Dios. Finalizo leyendo una cita que se encuentra en Deseo de todas las gentes, página 13 y 14. Desde el principio, Dios y Cristo, dice, sabían que la apostasía de Satanás tendría que ver con la caída del hombre y cómo ésta llevaría a un seductor poder apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor pueda bendecirnos en esta oportunidad, que podamos seguir cada día leyendo, amigos, nuestra Biblia, Amén. Nuestra lección de escuela sabática, porque recuerden, maná, cada día, cada uno es alimento para la vida. Vamos a terminar en esta oportunidad con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque, Señor, la expresión máxima de tu amor fue la creación. Y el ser humano, nosotros, Señor, estamos dentro de esa creación. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de poder tomar decisiones justas, de tomar decisiones sabias. A veces, Señor, también caemos en las tentaciones, porque somos humanos. Pero, Señor, tenemos la seguridad de que ese Dios que nos llamó, Señor, para predicar este hermoso mensaje, será el Dios que nos ayudará y nos dará también la salida. Bendice, Señor, a todas las personas que están mirando este bosquejo de la lección de escuela sabática. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Amén.